Muy bien, amigos, pues bienvenidos a este nuevo episodio de LiberaCast, en donde estaremos platicando de un tema muy interesante. Recordemos que tenemos el compromiso de compartirles la información que ha estado ocurriendo en el mundo inmobiliario, pero también en todo lo que influye alrededor, en todo lo que está sucediendo, principalmente aquí en el estado de Yucatán y sobre todo con temas tan importantes, con temas tan trascendentales, y uno de ellos creemos que es la educación, por supuesto. Yucatán es un polo educativo muy importante, para mí el polo más importante en este sector a nivel sureste, y que bueno, todo lo que está sucediendo en el día a día, todo lo que está sucediendo con esta nueva normalidad, pues trae nuevos desafíos, trae nuevos retos y nuevos compromisos por cumplir. El día de hoy quiero presentarles a nuestra invitada, la maestra Francia Tray, coordinadora del área de secundaria, del nivel educativo secundaria, del Instituto Moderno Americano. ¿Qué tal, Francia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí muy emocionada de poder compartir un poquito, ¿no? de lo que hemos estado trabajando y más bien de hacer también un poquito de conciencia de los retos que nos vienen por delante como sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, yo creo que, como mencionaba ahorita al principio, parte del boom inmobiliario que está teniendo Yucatán, pues tiene que ver mucho con este eje educativo. Tenemos de las mejores instituciones, tanto públicas como privadas, en todos los niveles aquí en el estado. Por supuesto, pues tú representas en este momento a una de esas instituciones. Quisiera que me contaras un poco cómo has visto esta transformación. Estamos ya a poco más de un año de la pandemia, en esta de lo que se llama la nueva normalidad, que no sé si es tan normal como nos han hecho pensar. Pero bueno, ¿cómo has visto tú este trasfondo? ¿Cómo se ha visto estos cambios de estar en una institución educativa que ha tenido que adaptarse, que ha tenido que renovarse? ¿Y cuál es tu punto de vista en este sentido? Pues yo creo que en cuestiones de los retos, ¿no? A los que nos enfrentó, fue primeramente el hecho de la flexibilidad, de qué tan flexibles éramos para reaccionar al cambio, ¿no? Y yo creo que eso fue fundamental, o sea, la capacidad de reacción no solamente del sector educativo, pero en general de todos los sectores al momento de responder al reto del confinamiento, intervino mucho el factor creativo, ¿no? En cómo encontrar nuevas maneras de hacer posible que las cosas sigan de una manera, pues, normal, Lo más vamos a normal, decir, ¿no? así Lo es. más normal posible. Definitivamente, el problema de esto es que mientras más grande eres, más te aferras a lo que sabías y dabas como cierto o como probado, ¿no? Y nos da mucho miedo experimentar algo nuevo. Entonces, cuando viene toda esta situación, nosotros nos reunimos, fue un mar, no se me va a olvidar porque para mí es casi como cuando en mi época pasó las Torres Gemelas, ¿no? Era una fecha muy marcada, algo que tienes como muy presente, era un martes, veníamos de un día inhábil, Ok. y nos reunimos todos en el día inhábil, todos los coordinadores, cabezas de equipo y demás, a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La experiencia nos decía que habíamos vivido en el H1N1 un confinamiento de 2 semanas. Muy leve, ¿verdad? ¿No? Sí, claro. Y la verdad es que decíamos, bueno, fueron 2 semanas. ¿Qué más? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? O sea, teníamos una experiencia, un protocolo de integración, ya lo teníamos dominado. Digo, en el colegio nunca dejamos el protocolo de salud que vino desde el H1N1, que yo creo que eso ayudó también mucho porque la realidad es que no sabemos cuándo empezaron a llegar los contagios a México, ¿no? Ok. Y muchas veces nosotros estábamos en la marcha cuando entonces empiezan a haber casos ya probados, vamos a decir, a nivel médico y demás, pues es cuando entonces viene el confinamiento, pero no sabemos una fecha exacta en la cual nosotros ya estábamos en el contagio. Sin embargo, los filtros de salud que se quedaron desde el H1N1, ¿no? Yo creo que ayudaron a prevenir mucho de esto. Cuando salimos, pues teníamos esta experiencia previa, ¿no? Y decíamos, bueno, puede ser 2 semanas, pero igual y no, ¿no? Y entonces viene el reto de decir, ¿qué podemos hacer? ¿No? Había desde el grabamos la clase y se las mandamos por video, había el de nos esperamos 2 semanas y a ver qué pasa, y entonces decidimos, y había el... Y yo creo que ahí viene mucho el liderazgo, ¿verdad? De la gente que encabeza las instituciones. Me acuerdo que en ese momento la maestra Lucero Santa Cruz, que es la directora general del colegio, nos dijo, nuestros niños no se quedan un día, ¿ok? Sin, Ok. sin esta experiencia de estar con sus compañeros, porque no sabemos cuánto va a durar, ¿no? El colegio adopta hace aproximadamente 3 años
un modelo de mindfulness que viene a partir de la resiliencia, sin saber lo que nos esperaba, ¿no? Porque en ese momento, pues no estábamos pasando por esto. Y empezábamos con el entrenamiento de la respiración en momentos críticos, lo metemos como parte transversal del programa. Y resulta que ha sido una de las mejores herramientas que nos han servido en este momento, ¿no? Okay. Sin pensarlo. No, totalmente. Y creo que también tiene mucho que ver el factor, como tú dices, este tema del mindfulness que manejan, que ya es parte de la currícula de ustedes o de su estructura, pero que también se enfrentan nuevos retos, porque antes, al tener a los alumnos en el plantel educativo, pues te permitía interactuar con ellos de una manera más directa, ¿no? De una manera más personal. Y si bien dicen que la educación comienza en casa, en la escuela se refuerza, se hace esta continuidad, ahora con los alumnos en casa, al 100%, únicamente con contacto a través de una pantalla, de una laptop o de un programa web, pues la realidad es que se ha tenido que transformar esto, ¿no? Sobre todo para poder compartir parte de los valores que son parte de la institución que representas, ¿no? De esta serie de valores para poderlos integrar, porque yo creo que hoy por hoy cobra muchísima relevancia, más que el conocimiento técnico o el conocimiento general, el poder manejar el tema de las emociones, el poder manejar el tema de todo esto a nivel psicológico, ¿no? De cómo ser resiliente incluso. Y bueno, en ese tema, ¿cómo han podido ustedes, o cómo percibes, sobre todo tú que coordinas un área bastante, que yo en lo personal la siento bastante delicada, porque es el paso de la primaria, entran a la secundaria y es este paso como que de la niñez a la adolescencia, ¿no? Y las transformaciones, pues a nivel psicológico, corporal, hormonal y con todo lo que eso conlleva, ¿cómo ves tú este panorama? Claro, definitivamente la adolescencia es una etapa de la vida que es compleja, pero es muy bonita, ¿no? Entonces, algo que sucede es que normalmente hay un distanciamiento de los padres durante la adolescencia, lo cual no quiere decir que vaya a ser así siempre, ¿no? Okay. Ahora yo creo que el mayor reto está siendo que cuando eres adolescente, y yo algo que siempre les digo a los papás es, acuérdate de cuando eras adolescente, ¿no? Claro. Cierra los ojos y evoca a tu adolescente, para que te acuerdes de cómo eras, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Se nos olvida la realidad, ¿no? Se nos olvida con el paso del tiempo. Y sí, les decía, o sea, ¿qué querías como adolescente? Querías tu tiempo y la escuela era tu burbuja. Entonces, la realidad es que tú ibas a la escuela y hacías esta separación de los padres en las cuales tú eras autónomo, claro. Tú eras quien decidía, quien, pues ahora sí que no tenías esa influencia y esa supervisión constante de la que huye el adolescente, ¿no? Hoy en día los adolescentes se confinaron con sus padres, ¿no? Así es. Y esa burbuja y ese espacio no lo están teniendo. Por lo tanto, es normal y esperado que de repente el adolescente pueda tener o presentar más choques con los papás. ¿Por qué? Porque hay una supervisión más precisa, porque el padre de familia, si está en casa todo el tiempo, pues está presente en las clases también, ¿no? Entonces, esto es complejo, pero yo creo que nos ha apoyado mucho. Nosotros tenemos un departamento de psicopedagogía que lo llamamos el Core Team, porque esos son el core, el corazón de la institución, y son quienes constantemente están capacitando a profesores, a los padres de familia y a los estudiantes en la parte socioemocional. Ok, porque de hecho sé que estuve checando y sé que tienen una escuela para padres, ¿no? Sí. Porque acabas de mencionar algo muy interesante. O sea, a veces nos centramos tanto en los niños o en los adolescentes o en el alumno, pero la realidad es que es todo un contexto, ¿no? O sea, a veces hay que empezar desde los padres, ¿no? O sea, para saber manejar todo esto. En ese sentido, ¿ustedes han estado diseñando alguna práctica para esto? Sí, de hecho, lo teníamos en la modalidad presencial, y cuando nosotros reestructuramos, porque déjame decirte que, así como te dije que nos enclaustramos un día antes para diseñar todo lo que íbamos a presentarles a partir de ese momento, que fue el último trimestre del ciclo que cerraba, en vacaciones volvimos a hacer lo mismo, pero dijimos vamos a crear una escuela desde cero, porque lo que vamos a ofrecer no es una adaptación de la escuela presencial a la escuela virtual, sino lo que vamos a ofrecer es una escuela virtual. ¿Okay? Entonces empezamos a rediseñar todo el programa. Todo cambió de nombre, mutó, y entonces se convierten en conversatorios que se llamaron Café en Línea.
Entonces los papás en la noche se pueden conectar a tomar un cafecito, a tomar lo que quieran, ¿verdad? Ahí están más, en casa, no hay problema. Así es. Y entonces viene este conversatorio entre padres de familia que se hace muy rico. Digo, yo como maestra y coordinadora me encanta, pero yo lo agradezco como madre de familia, porque también soy madre de familia del colegio y de repente también tengo mis dudas, ¿no? Porque son etapas del desarrollo en el cual, pues, una cosa es lo que nosotros experimentamos en el área profesional y después, como yo te decía, en el área familiar, ¿no? O sea, tener a tu adolescente, a tu preadolescente, a tu niño, a tu bebé en casa, pues tiene sus retos, ¿no? No, se convierte totalmente en un reto, sobre todo, y te voy a decir algo personal que he estado percibiendo, es interesante cómo ahora los jóvenes han estado interactuando. A mí me llama la atención cómo utilizan las plataformas ahora para convivir. Claro. Por supuesto, también para aprender. O sea, a mí me llama la atención de repente cómo entre estos jóvenes se ponen de acuerdo para, a través del Xbox Live, pues ahí está toda la bola de amigos, ¿no? Claro. Entonces, es importante cómo se transforma esta interacción. O sea, ¿cómo has percibido tú estos cambios en las interacciones o cómo puede afectar estos cambios en las interacciones entre los jóvenes? Sobre todo en esta transición de la niñez a la adolescencia, ¿no? Claro, yo creo que dependiendo de la exposición, o sea, los chavos ya jugaban Xbox y se conectaban en línea, yo creo que desde siempre, ¿no? Así es. Algunos padres de familia, pues tienen, en cada casa se manejan disciplinas diferentes y han tenido contacto a tiempos diferentes con la tecnología. Entonces, ¿qué sucede en el área tecnológica? Todo lo que es nuevo nos causa como que curiosidad y de repente nos puede llegar a causar cierta dependencia, ¿no? Nos pasó cuando el celular empezó, que a nosotros nos toca el comienzo del celular, y entonces estabas todo el día chateando, ¿no? Y entonces tenía que haber una autorregulación. Yo creo que esto está sucediendo, ¿no? Y los chavos están encontrando nuevas formas de conectarse. Los que no jugaban, a lo mejor ya juegan. ¿Por qué? Porque encuentran también foros diferentes para poder interactuar como pues, en su propio espacio. Volvemos a lo mismo, virtual, su burbuja, ¿no? Virtual, ¿ok? En la cual papá y mamá no estén, ¿no? Sino que sea mi comunicación con mis compañeros. Pero, claro, también está la otra parte, ¿no? En la cual tenemos que estar muy presentes de ver que esta sociabilización se esté dando en el área virtual o en el área presencial, ¿okay? Hay chicos que sí se permiten, o familias que sí se permiten el estar en contacto a lo mejor con los primos, o a lo mejor con algún grupo de amigos, y hay otros que no, pero sí es recomendable que exista esta comunicación porque los jóvenes lo necesitan, o sea, necesitan más allá estar con gente de su edad. Oye, sí, no, totalmente de acuerdo, es parte de ir formando su identidad, ¿no? Sí. Ir formando todo lo que el día de mañana, pues seguramente van a requerir, ¿no? Cómo establecer estos lazos, cómo hacer todo posible este tema. Y bueno, también te mencionaba que me llama la atención el uso de las nuevas plataformas. De hecho, platicábamos antes de empezar a grabar sobre ahora sí que, ¿cuál fue la estrella de la educación dentro de todas las plataformas habidas y por haber? Sí. La que más apoyó en este sentido, ¿no? Sí, es muy interesante porque dependiendo del contexto educativo, ¿no? Es la herramienta que más te sirvió, ¿no? Ahorita tengo la oportunidad de que el confinamiento también me dio esta oportunidad de tener el tiempo para el doctorado en educación y convivo con gente de muchas carreras y de o sea, cuyas áreas educativas son totalmente diferentes. Médicos, tengo personas que trabajan en el área administrativa, ¿no? Y en el área rural, en el área urbana. Entonces, cada uno realmente utilizó las herramientas que su población sabía o dominaba, ¿no? Yo te comentaba hace un ratito y te decía, el hecho de el uso de una plataforma para nosotros fue maravilloso, ¿no? Claro. Pero nosotros tuvimos un programa de inmersión a las plataformas durante 2 semanas previas a comenzar el ciclo escolar, en el que se capacitó a los alumnos y padres de familia y docentes y todo el mundo en el uso de esas plataformas, ¿no? Pero tendrías que tener ciertas características de equipos de cómputo, de conectividad, para poder llevar a cabo un plan de este estilo, ¿no? Entonces, lo primero era conocer a tu comunidad.
la realidad es que México todavía carece de mucha infraestructura en cuestiones de telecomunicaciones. Y yo te decía, el protagonista, según en un estudio de CONACYT, fue WhatsApp, ¿no? El gran educador de México, sí, fue WhatsApp en esta circunstancia, porque fue la manera en la que podías llegar a los padres de familia de comunidades apartadas que a lo mejor no contaban con el recurso de tener una computadora en casa, pero podías darle seguimiento. La televisión o la educación, o sea, en la televisión el programa del gobierno fue un apoyo, pero no había un sistema de retroalimentación, no hay un ida y vuelta, hay un ida pero no hay un vuelta. Entonces, el proceso más importante, o yo creo más enriquecedor de cualquier aprendizaje, es que te hagan una retroalimentación. Que te digan, oye, esto está bien, esto está mal, cómo vas, o inclusive el contacto con el profesor. Claro, ¿no? la dialéctica, ¿no? Que haya esta interacción, porque si no, pues se vuelve nada más una exposición, ¿no? Exacto. Y de ahí no pasas. Y de ahí no pasas, ¿no? A mí me asombraba mucho, funjo como tutora voluntaria de 2 chicas en un área rural, en el cual pues les he estado brindando apoyo en la parte educativa. Y algo que me sorprendía mucho era esta situación, ¿no? De que de repente les dejaban lecturas de 5 páginas y cuando me sentaba yo a ver que hicieran la tarea, porque realmente no es un proceso de aprendizaje, era una asignación, me daba cuenta que había un atraso en la lectura importante. Entonces, a lo mejor lo que un profesor pudiese estimar que un alumno pudiese leer en 1 hora, a ese estudiante le iba a llevar 5 o 6 horas, lo cual era totalmente frustrante. ¿Por qué? Porque no estoy diciendo que la culpa es del profesor. La realidad es que el profesor no conocía al estudiante, ¿no? Okay. Entonces, esta interacción, ¿no? Como yo te explicaba, la retroalimentación es fundamental. O sea, había un ida, pero no había un vuelta, ¿no? Entonces, sí han habido grandes retos y yo, la verdad, me bajo el sombrero ante los profesores de escuelas rurales porque han usado la creatividad y en su limitante de recursos para poder acercarse lo más posible a sus estudiantes, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo que el verdadero reto, está en todos lados, pero si tenemos en cuenta que mucha de la población con rezago educativo pues es la población que está en los medios rurales, pues ciertamente ahí hay que echar mano de todas las herramientas posibles, disponibles también, y que bueno, toda la creatividad que se pueda hacer en este sentido. Y a propósito de eso, tú me platicabas mucho de que ayuda mucho a veces sacar al maestro del contexto de que es el maestro, ¿no? Y explorar ahora sí que los hobbies, los intereses de los propios docentes que pudieran establecer ese puente o estrechar ese lazo para con su alumnado, ¿no? Claro. A lo mejor ahí, como me platicabas, ¿no? De que algún maestro que a lo mejor es triatlonista o es, no sé, que le es una afición por los dibujos, algún tema de estos, ¿no? Y eso es algo que es muy interesante. Sí, yo creo que esta parte del recurso del profesor, ¿no? Que ha tenido que apelar a muchos recursos para poder llegarle a sus alumnos, ha sacado también la parte muy humana de los profesores y la parte personal, ¿no? Han también aprendido a compartir más su vida con sus alumnos. Y yo creo firmemente en el que todo lo que hacemos en nuestra vida porque nos apasiona, transmite esa misma pasión, ¿no? Correcto. Entonces, cuando tienen hobbies, cuando el profesor practica un deporte o cuando el profesor es muy bueno pintando y dibuja para sus alumnos, esta pasión se transmite y empiezas a hacer esta figura de admiración para los chicos. Pero también estuve en un conversatorio de adolescentes de Iberoamérica, y en el cual ellos estaban intercambiando sus percepciones. Había un chico de Perú, había una chica de la Ciudad de México, había chicos de España, y decían que la chica de España mencionaba algo que me llamó mucho la atención y decía, yo lo que he sentido es que me he acercado más a mi profesor y que mis profesores son más empáticos porque ellos se tuvieron que enfrentar a tener que estudiar de manera acelerada para poder darnos clases y a reducir esta brecha tecnológica. Entonces, me llamó mucho la atención porque esta parte de la formación continua del docente es totalmente cierta, ¿no? O sea, el ser alumno te obliga a pensar como alumno.
y al mismo tiempo te ayuda a ser más empático con la situación del estudiante, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo firmemente en esta parte de la formación continua y que los profesores nacemos y morimos estudiando, ¿no? No, y eso es muy interesante porque creo que es aplicable a todos los ámbitos, ¿no? O sea, independientemente de la profesión, el continuar, la educación continua, el irlo aplicando, el irlo adaptando a las nuevas necesidades, por ejemplo, en este caso de la nueva normalidad, que es muy común escucharlo ahora, pues presenta todos estos temas. Y a propósito, y hablando ahorita de los docentes, me gustaría conocer tu opinión de qué necesidades has detectado en los propios docentes, ¿no? Porque obviamente esto le afecta a todo el mundo, a los padres de familia, a los alumnos, por supuesto, que son el eje central, pero también a esta invaluable profesión del personal docente y los retos que está enfrentando, si de verdad estaban preparados, que todo lo que han tenido que hacer, que hemos estado platicando, pero ¿qué has detectado como esos retos, como esos miedos incluso que están enfrentando hoy en día, ¿no? Qué buena pregunta, porque la realidad es que, como tú dices, ¿estaban preparados? No, nadie estaba preparado. No, los maestros estaban preparados en el sentido de que, por fortuna, somos una institución que nunca ha dejado de capacitarse. O sea, la capacitación siempre ha estado presente, ¿no? Correcto. Claro que yo te puedo decir que los profesores, o sea, nosotros hicimos un perfil de nuestro docente IMA online, o sea, el maestro, hoy en día mi maestro, qué perfil tiene, ¿no? Y cuando perfilamos, vemos cuántas habilidades adquirieron en el lapso de un trimestre, ¿no? Porque todas estas habilidades eran necesarias si entrara hoy en día un profesor nuevo a dar clase, ¿no? Entonces, realmente los maestros tuvieron que hacer un proceso de capacitación intenso y autodidacta en muchos casos, ¿no? Sí se les brindó, pero mucho tuvo que ser autodidacta. Y algo que nosotros vimos al final es cuando terminó el ciclo de capacitación y salimos de vacaciones, fue a los maestros no los molesten, ¿no? Dejen que descansen. Denle su espacio, ¿no? Denle su espacio, porque la realidad es que los maestros necesitaban respirar. O sea, necesitaban, fue muy cargado, fue muy intenso el cierre. Cuando regresamos con nuevas ideas, algo que se ha forjado, que yo creo que es algo que nos ha dejado muy bueno y muy positivo en la pandemia, es el sentimiento de comunidad más fuerte, ¿no? Esta parte de, hemos atravesado como seres humanos pérdidas entre nosotros, hemos atravesado dificultades económicas, familiares, y en todo momento se ha sentido el apoyo de la comunidad. Y estoy hablando de la comunidad en general, desde padres de familia, desde los estudiantes, de profesor a profesor, de profesor a jefe, ¿no? En el que cuando un profesor de repente ha tenido alguna dificultad, ves que los otros profesores entran al quite y te dicen, no te preocupes, yo te apoyo, yo te echo la mano, ¿no? Y eso yo creo que es algo que no debiese perderse. En este momento si a mí me preguntas, ¿qué conservas o qué o sea, de esto? Yo les diría, no dejen esto. O sea, ya nos dimos cuenta que no estamos solos, que además hay gente muy experta y muy capaz y muy capacitada dentro de nuestro propio staff de profesores, y que son además promotores de esta parte de la autocapacitación, de la gestión, ¿no? Del apoyarse. Entonces yo diría, esta parte no debe de perderse. Qué padre lo que me estás comentando, porque coincido mucho que este tema de la pandemia pues sí ha traído muchísimas tragedias, dificultades, situaciones complicadas, pero la realidad es que también ha sacado a flote lo que realmente necesitamos, ¿no? Y este tema, principalmente lo de la comunidad, de tener una comunidad muy establecida, muy fuerte. De hecho, es algo con lo que hemos estado trabajando dentro de esta empresa de Grupo Olivera, el establecer una comunidad en la que todos los integrantes sientan que están apoyados con todo este tema, ¿no? Con toda la empresa, con toda la comunidad en este sentido. Y que, bueno, sin lugar a dudas trae un tema muy, pues, que me llama la atención, que ha forzado de algún modo el regresar a esta convivencia con los núcleos familiares, ¿no? Porque ya había pasado mucho de que cada quien está en su rollo, ¿no? De que pues, todo el mundo en la calle y fin de semana y
estos se van para la plaza, unos al cine. Entonces ya se empezaba como que a destruir de algún modo este núcleo primario, este núcleo familiar de convivencia. Y afortunadamente la pandemia como que fue no se olviden que esto es lo importante, ¿no? Que este tema de la familia, como núcleo principal, tiene que haber más convivencia, tienen que aprender a tolerarse entre ustedes, porque al menos al principio pues era más fuerte, ¿no? Era una convivencia prácticamente de 24 horas, ¿no? Y lidiar con el tema de que si horario de clase y que si el trabajo, home office, y que luego las propias labores de la casa, ¿no? Y el aprender a sobrellevar esto y a buscar nuevas formas de interactuar, de divertirse, de establecer estos nuevos, ahora sí que estas nuevas pues, actitudes, ¿no? Y en ese caso, pues sí me gustaría que me platicaras qué tipo de convivencia, o más bien qué tipo de actividades crees tú que mejoren estas. Yo soy fanática del juego. O sea, aprender o el hecho del placer lúdico, el estar y el jugar, el imaginar, es parte primordial, ¿ok? Del crecimiento, sobre todo de los niños y adolescentes, ¿no? Tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Ellos están jugando en línea, están jugando. ¿Están? ¿Sí? O sea, ellos al final están jugando. Si tú ves los juegos y que ellos, o sea, que ahora nos hemos dado la oportunidad de sentarnos a ver qué está jugando mi hijo, Sí. porque a lo mejor antes sabías que jugaba, pero no te habías sentado a ver en qué consistía el juego, ¿no? Hoy en día yo ya me volví experta en uno que otro juego, no por jugarlo, sino por escucharlo, porque además es parte pues es parte de él, ¿no? Es parte Así de lo es. que le emociona, ¿no? Y es muy simpático porque en el niño chico es el imaginar, ¿no? Y como adultos de repente te cuesta sentarte con tu hijo y hacer la voz de Buzz Lightyear, ¿no? Así es, hacer y hacer el personaje. Pero la realidad es que ellos lo necesitan y nos necesitan en ese papel, en ese rol. Es bien complejo porque las realidades dentro de cada núcleo familiar son distintas, ¿no? Y tenemos una cantidad muy variada de dinámicas familiares en las que también es entendible que muchas veces si es un hogar monoparental en el que solo hay papá o solo hay mamá, Claro. y son los proveedores, pues definitivamente hay que hacer el ajuste, ¿no? Y el desgaste físico es muy fuerte. Entonces, yo creo que al llegar a casa, esta parte de jugar e imaginar, jugar hasta en retos mentales, hasta en reírnos, ¿no? Decían que de verdad reírte y el carcajearte realmente hace todo un efecto en el cuerpo que es totalmente positivo, ¿no? Entonces buscar estos momentos de convivencia y de risas en familia. No, y totalmente. Y algo que mencionas ahorita del juego, estuve leyendo que, por ejemplo, no sé, en ciertas culturas, las asiáticas, Japón, ¿no? Que los primeros años educativos se van mucho al juego, más que a quererse memorizar, no sé, la historia, ¿no? de un país. Y en ese sentido, sí, coincido que esto contribuye a que aprendan mejor, aprendan más, y no solamente aprendan, sino sepan cómo utilizar lo aprendido, porque de nada te sirve aprender, 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 es como acumular, 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 pero ahí lo tienes, ¿no? No sabes cómo usarlo, no sabes Sí. cómo aplicarlo, ¿no? Y yo creo que eso debe llevarse a cabo durante todos los niveles en este sentido. Y te digo esto porque me ha gustado mucho que aquí internamente en la empresa, pues sabrás que estamos trabajando en temas medioambientales, ¿no? En temas de cambiar ciertos paradigmas. Siempre menciono mucho de que, por ejemplo, el desarrollo inmobiliario no tiene que estar peleado con el respeto a la naturaleza. Y parte de esas acciones, parte de todos esos elementos que se están haciendo, es la colaboración con especialistas en términos de ambiente, ¿no? Sí. Sobre todo con el rescate de ciertas especies. Y te menciono esto porque sé que tú, o sea, la verdad es que me dio mucha alegría que un especialista que trabaja con nosotros, nuestro querido biólogo de cabecera, Mario Aguilera, dio una plática con ustedes acerca de un mamífero que es impresionante, todo lo que hay alrededor de una especie y cómo se desconoce, ¿no? Claro. Y hay una fuerte labor de divulgación en este sentido, ¿no? Estamos hablando del tapir, ¿no? Que sé que hubo una plática en este sentido, Sí, ¿no? sí, claro. No, de hecho, parte de lo que hemos estado, bueno, lo que hacemos como práctica cotidiana es que creemos que los alumnos
tienen diversos intereses, ¿no? Y nunca sabes, el hecho de que a lo mejor en matemáticas no sea bueno, pues puede que sea un biólogo excelente, ¿no? Así es. Pero no lo van a saber si no los acercas a esto, ¿no? Oye, esta es la investigación que se está haciendo aquí en Yucatán. Oye, fíjate que ahorita vamos a tener próximamente el 6 de mayo un compañero y amigo cineasta les va a dar una plática a los chicos de secundaria de cómo hacer proyectos audiovisuales con bajo presupuesto. Digo, Alejandro Montoya es el compañero, y él cuando vino y le platiqué de lo que hacemos en el colegio y todo, me dijo, claro que lo hago, ¿no? Los chavos hacen obras de teatro, normalmente hacen musicales en el colegio, hacen teatro, pero no, yo siempre les digo, no hacen obritas de teatro. Hacen teatro, ¿no? O sea, porque la realidad es que montan unas obras increíbles, cantan, bailan, actúan, todo un musical, y se hacen coordinaciones con sus talleres. Y la pandemia nos privó de eso. Okay. Entonces, se viene un reto porque para ellos era su motivación, porque además los estelares, los personajes principales eran los alumnos de tercero de secundaria que ya se van, claro, ¿no? Entonces era su año, ¿no? Entonces, cuando viene todo esto, el profesor de teatro, que es excelente, la verdad es que es una excelente profesional, decía, pues lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer aunque sea por Zoom, ¿no? Y claro, sacan la obra de Amor de Verano, que es la versión de Vaselina, a través de Zoom, ¿no? Y la estrenamos, la verdad. Pero, pues, luego viene esta parte de que ahorita tienen la obra que presentan durante este ciclo escolar, y tienen que meter el material audiovisual. Entonces, él me dijo, pues yo coopero, ¿no? Y yo creo que estas alianzas, el hecho de acercar al sector, por ejemplo, en este caso es el sector inmobiliario indirectamente relacionado, pero tienen fundaciones que apoyan y que llevan este conocimiento a los chavos. En la casa del Tapir se relacionó perfectamente con el proyecto de biología, que era precisamente la evolución, el proceso evolutivo, y cómo se va perdiendo en el proceso evolutivo muchas especies. Claro. Y vincularlos, ¿no? Porque los hace ver el punto de vista de quien trabaja en el campo. O sea, en esa área, ¿no? O sea, y la pasión, volvemos al punto de la pasión, ¿no? La pasión envuelve, atrapa, te invita, ¿no? Y yo espero que salga mucha gente también dedicada a las artes de esas generaciones. No, que estaría padrísimo, porque la realidad es que como que por un tiempo, bueno, yo siento que sí es un lado, lo que tú dices, el sentir pasión por lo que haces, y no solamente buscar un mero reconocimiento o una, no sé, remuneración económica. No hacer las cosas nada más por hacer sin un sentido, ¿no? Sino de verdad sentir pasión. Y eso es algo que se imprime desde todas las cabezas, ¿no? Por supuesto, desde la casa, o desde el nivel docente, desde las coordinaciones, etcétera. Permear esa pasión, que los alumnos sientan que lo que están aprendiendo sale del papel, y que puedan conocer que hay gente que está ejecutando eso, ¿no? O sea, lo que estás leyendo en el libro, lo que estás leyendo ahí en el PDF, hay gente que lo ejecuta, que puedes llegar a eso, que puedes contribuir, y de qué forma pues te vas aplicando todos estos conocimientos. Entonces, realmente es algo muy interesante, es algo muy padre, que yo creo que en general a todos los alumnos, y por alumnos me refiero a todos, porque al final todos somos alumnos en algún punto, ¿no? En algún tema. Yo en lo personal me siento también alumno de mis propios hijos, porque pues he aprendido muchísimo. Así es. Y más ahora, ¿no? No, y más ahora. Y es algo súper general, porque ahorita que mencionábamos lo de los videojuegos, ajá, que pues ya te tomas el tiempo de sentarte y desmenuzar qué está jugando, cómo lo está jugando, con quién está jugando, ya de un modo mucho más profundo. ¿Qué crees que me he dado cuenta? Yo me he puesto a jugar con él, con sus amigos. Claro. Y no soy el único papá. De repente, es que ya entró el papá de fulano, y ya hacemos ahí como que el grupito, y es algo padre, ¿eh? Sí. Es algo padre, es algo muy interesante, es algo que hay que agradecerle a la pandemia. Siempre he dicho, con todo respeto para los que están pasando por una situación difícil en este sentido, pero la realidad es que la pandemia también trajo a cambiarnos a quitarnos esa venda, a cambiar la sintonía, y a mostrarnos de que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? De que tenemos que revolucionarnos en este sentido. Vienen cuestiones muy complicadas, vienen cuestiones muy difíciles, ciertamente, pero yo creo que es parte de la vida, ¿no? O sea, es parte de sacudirnos de esta inercia que ya traíamos, así como que esta zona de confort, como siempre dicen, ¿no? Sí. Y buscar el cambio, ¿no? Así es, como
dice una colega mi contraparte en el área de inglés, la coordinadora de inglés, Sandra Padilla, que estamos ahorita estudiando juntas nuevamente, y me decía, ¿no? Su gran frase fue: la pandemia ha sido el retiro espiritual más largo que nos ha brindado la vida, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Nos ha brindado este espacio de introspección muy fuerte que quizás muchos nos habían dado, y que nos hizo reflexionar y reestructurar, porque también hubieron muchas reestructuraciones que yo creo que familiares, económicas, de roles, ¿no? Así es. Que nos deja también mucho, ¿no? Nos deja que no necesariamente tiene que ser malo, son cambios, y los cambios son eso, son cambios, ¿no? Son cambios. O sea, no sabemos si son buenos o malos, porque lo que va a ser bueno o malo va a ser el resultado. Simplemente es ir con el cambio y pensar que al final nosotros teníamos un conocimiento de lo que para nosotros funcionaba, pero la realidad es que para las nuevas generaciones esto puede estar funcionando también, ¿no? Exactamente, y perderle ese miedo a intentar nuevas cosas, ¿no? O sea, ya sea utilizar nuevas plataformas, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de transmitir, sobre todo en este caso el aprendizaje, de transmitirlo, para lograr estas interacciones, ¿no? Así es. Y a propósito de eso, quiero preguntarte algo. Ha estado haciendo mucho ruido aquí, sobre todo aquí en Mérida, en ciertas agrupaciones o algunos planteles educativos que han estado solicitando, o asociaciones de padres de familia, que están solicitando ya el regreso a las clases presenciales, ¿no? Que los alumnos ya regresen a las escuelas. Pero, bueno, yo tengo mis opiniones al respecto. La verdad es que es un tema bastante controvertido, yo creo, porque no sé si estamos listos, la verdad, desde mi punto de vista. Pero yo quiero que tú me compartas tu punto de vista, ¿no? Como experta en este tema. Claro. Sí, definitivamente ha sido un tema muy controversial, pero algo que nosotros, al menos nosotros como institución, tenemos muy claro es que lo primero es la salud y el bienestar, ¿no? Entonces, bajo ese esquema, nosotros vamos a actuar siempre velando siempre por la salud de todos, ¿no? En este momento, pues las autoridades estarán delineando la normatividad para el regreso, y nosotros tenemos que adecuar y ofrecer la escuela, pues respetando la ley, porque yo creo que eso es algo que nos caracteriza siempre, ¿no? El respeto hacia la normatividad. Y una realidad es que cuando nosotros estemos en el regreso, lo primero que se va a tomar en cuenta es la voz de las familias. Claro. Porque para que tú puedas regresar necesitas sentir confianza, ¿no? Y la confianza, la verdad, te la da la cierta seguridad que tú sientas de poder regresar, del ambiente seguro en el que se sientan tus hijos. Entonces, yo creo que este es un análisis que tiene que hacer cada colegio con su comunidad educativa, con sus padres de familia, para saber cuál es la percepción como familias. Nosotros nos caracterizamos por tener padres trabajadores, ¿ok? Que la verdad invierten en una educación buena para sus hijos, de excelencia, pero que son padres a quienes es representativa la colegiatura que nos, claro, que nos pagan, ¿no? Entonces, y que se esfuerzan por darles una educación de calidad. Entonces, bajo esto, siento que son familias muy responsables en cuestiones de la toma de decisiones, muy conscientes. En todo momento hemos sentido el apoyo de las decisiones que se han tomado. Y bueno, yo espero esta misma respuesta, ¿no? En el momento que nosotros, bueno, es lo mismo de vuelta, los escuchamos justo para poder hacer el análisis y ofrecerles algo que los haga sentir con esta confianza de decir, mi hijo si regresa en el momento en el que las autoridades digan que pueden regresar, ¿no? Claro, al final no es una decisión de que alguien diga ya regresen, no, o sea, es todo un trabajo conjunto con las autoridades, con el sector salud, ¿no? Con el sector educativo también, porque es algo que influye en todos los ámbitos, ¿no? O sea, Claro. no es algo que alguien diga, sí, vamos a regresar y ya todo el mundo, ¿no? O sea, se tienen que cumplir ciertos aspectos en este caso. Pero sin lugar a dudas, pues es algo que se viene, es algo que seguirá en este sentido y que será muy interesante, ¿eh? O sea, la verdad es que con la pandemia le hemos perdido el miedo al cambio, el miedo a cambiar, a transformarnos, porque también creo mucho en algo que siempre he estado replicando en estos términos de pandemia, ¿vale?
que no solamente influye en la forma de educar, en la forma de nuestro día a día, sino también en nuestros propios hábitos. Siempre he dicho que la pandemia nos ha enseñado que necesitamos más contacto con la naturaleza y menos centros comerciales. Entonces, viene, y lo digo de este modo porque la realidad es que vienen transformaciones en ese sentido, ¿no? Necesitamos más espacios, más áreas, más convivencia al aire libre y no encerrarnos en un centro comercial, ¿no? Que pues no te deja esa interacción con la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, Justo en este conversatorio los chavos decían, hablaban de esto que mencionas, ¿no? Decían, ¿qué es lo que extrañas? Pues yo extraño el estar afuera, la actividad física, el salir o sea, a espacios abiertos, ¿no? Y parte del juego justo era eso, ¿no? Que los chavos, o sea, extrañan la escuela porque no extrañan en sí su salón de clase. Extrañan correr y echarse una reta en la cancha de fútbol, ¿no? Extrañan el subirse a los juegos, extrañan pues ahora sí que todas las actividades que hacían a la hora del receso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le daba alegría también al colegio, ¿no? Ahora, digo, en algunas ocasiones necesito ir a la oficina y por material y demás, y cuando vas y lo escuchas tan silencioso, es algo impactante, porque estabas acostumbrado a escuchar la escuela vibrar, ¿no? Totalmente. A mí me pasa. Yo, obviamente, en ciertas ocasiones, pues, iba por mis hijos a la escuela, ya sea en la mañana para llevarlos o en el mediodía que salen. Y el bullicio, ¿no? Y la vida, el de los helados, no sé, todo lo que conlleva. Claro. Porque hay toda una economía alrededor de una escuela. Claro. Que la papelería de la esquina, y la que vende de los desayunos. O sea, parece nada, pero hay todo un ecosistema de economía alrededor de una escuela, de un colegio. Y de repente paso y lo ves sin esa vida, ¿no? Sin esa chispa. Y todo cerrado, porque pues obviamente al no haber todo ese flujo de gente, pues no hay todo ese ecosistema, pues se muere. Así ¿no? es. O se apaga. Y es impresionante cómo afecta esto, ¿no? Sí, yo creo que ahí han habido muchos cambios, ¿no? Tú hablabas justo de esta parte de todo lo que se construye alrededor de una escuela, de toda la economía, vamos a decir, que circula en torno a... y más que además ahora que pues si se llegara a retornar, pues muchas cosas o muchos hábitos van a cambiar. Tú lo mencionabas, ¿no? Desde la hora de la comida, desde la higiene, desde este tipo de situaciones. Es interesante porque ahora que vemos a los niños inclusive, ¿no? Tomando clases y una imagen que me viene muy a la mente fue al principio de la pandemia. Mi hijo me decía, es que quiero mi pelo azul, ¿no? Okay. Entonces, y jamás en condiciones normales le hubiera yo dejado tener el pelo azul, pero ya eran tantas las privaciones que le dije, vas, ¿no? Pues okay. es el momento, ¿no? O sea, así es. Y tengo una foto de él, en vacaciones el año anterior, me pide tomar un curso de verano, el curso de verano era un curso de verano extranjero, okay. que lo podía tomar desde casa, ¿no? Es un campamento virtual americano, con maestros americanos, y de repente tengo la imagen del sentado con su jumper de Spider-Man, su pelo azul, frente a una computadora y un maestro en otra parte del mundo. Y para mí eso representó este año, ¿no? O sea, qué tan diferente es la concepción de la educación que teníamos a la educación de hoy, en el cual puedes tomar clases en todas partes del mundo, en cualquier parte del mundo, con un profesor de cualquier parte del mundo, siempre y cuando haya esta parte que digo, afortunadamente los chicos del colegio son bilingües, entonces tienen esta oportunidad, pero que además nos lleva a percibirnos no solamente como un núcleo, sino como un todo, ¿no? O sea, se abre todo un espectro de posibilidades. No, totalmente. Y quiero remarcar algo que acabas de decir. O sea, en otras situaciones le hubieras dicho a tu hijo, no. O sea, no, jamás. Pero, y lo mencionabas al principio, o sea, tuviste que crear esa mayor empatía con tu hijo, sentir también lo que él está viviendo desde la perspectiva, pues, de un niño de la edad que tenga tu hijo, y ponerte en ese papel, ¿no? Porque a veces podemos prejuzgar, ¿no? Pero lo haces desde tu perspectiva de la edad, de todo lo que hay contigo. Y no es el mismo nivel de entendimiento o no es la misma percepción de la realidad que pudiera tener
pues no sé, a lo mejor un niño de 8 años o un preadolescente de 11 años, como es mi caso, y hay que ponerse en ese papel, ¿no? De cómo ve el mundo, cómo ve esto, Así de es. escucharlo, de razonarlo, de decirle, de ya no lanzar el no, sino decirle, a ver, espérame, vamos a platicarlo, ahora sí que vamos a negociar. Vamos a, ¿bajo qué términos? ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué términos? Así es, y dice por allá un amigo, no des nada sin recibir nada a cambio, entonces a ver, ¿bajo qué términos vamos a hacer esto? Pero que, como bien, y lo hemos estado diciendo a lo largo de esta plática, o sea, te obliga ya a escuchar más, ¿no? A poder sentir o tratar de sentir por qué te está pidiendo eso, qué quiere expresar, echar mano también de qué es lo que quiere dar porque todos esos temas pues quieren expresar algo, ¿no? Y es como que sentirse esa libertad, esas características, ¿no? Que es importante no reprimir, sino al contrario, ¿no? O sea, alimentarlas de una manera positiva, porque pues pueden traer buenos resultados. Y también quiero señalar este tema de que pues la globalización, o sea, ya no hay nada que no llegue a todas partes, velo, en una parte del planeta se comieron un murciélago. Así es, y llegó. Y mira, Y llegó. Aquí estamos, ¿no? Pensábamos Entonces, que no, pero llegó. y llegó. Así es. Y lo interesante, maestra, es que no sabemos si esta va a ser la única pandemia, ¿eh? No sabemos si el día de mañana nos despertamos con que alguien se comió, no lo sé, una ardilla. Oh, sorpresa, ¿no? Entonces, Claro. preparados para todos estos temas, echar mano de todos estos temas de globalización, de acceso a la información y buscar que esta sea positiva, ¿no? Así Y fomentar la creación de esta información positiva. Claro. Yo creo que hay una enorme responsabilidad de todos los sectores, ¿no? Pero los que van a estar mucho en el ojo van a ser principalmente los actores a nivel docente, a nivel educativo, ¿no? A nivel educativo, sí. Y de verdad aprovecho este foro para agradecer a todos los profesores, ¿no? Ya se acerca el Día del Maestro. Así es. Bien merecido su día, maestros. Realmente es una cosa, una labor titánica la que han estado haciendo. Y yo creo que sus alumnos perciben este acercamiento hacia ellos. Los profesores, muchas veces los niños no hubieran tenido estos escapes o esta segunda puerta cuando a lo mejor en casa pues no tenían el apoyo, ¿no? No tenían el apoyo y el maestro se vuelve otra figura de apoyo para los chicos que no tienen ahora sí en quién confiar, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo. La labor es titánica y nosotros nos seguiremos preparando para que bueno, cuando venga lo que venga, porque ya no sabemos si es normal regresar, ir avanzando, yo lo veo como seguir avanzando, pues sigamos en este camino mejor preparados, sin olvidarnos de lo que platicábamos, de que estamos todos conectados. Así y es. todos somos corresponsables de todos, no del al lado, somos corresponsables de todos, ¿no? Así es, o sea, tener esta responsabilidad totalmente en este sentido. Y como bien dice la maestra Francia, muchísimas gracias a todos los maestros, a todo el personal docente, administrativo, a todo lo que involucra en las escuelas, porque sin lugar a dudas han tenido que esforzarse mucho, crecer mucho, transformarse, desaprender para volver a aprender, que es lo más complicado que hay en esta vida. Aprender algo nuevo es relativamente sencillo, pero desaprender para aprender algo nuevo, sin lugar a dudas, es completamente un reto. Y bueno, amigos, les agradezco muchísimo. Recuerden que estamos aquí al pendiente en todas nuestras redes sociales en Grupo Olivera MX. Síganos en Spotify, síganos en YouTube. Y por supuesto agradecerle infinitamente a la maestra Francia Tray, coordinadora del nivel secundaria del Instituto Moderno Americano. Muchísimas gracias, maestra Francia. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien, amigos. Muchísimas gracias y estamos continuamente en contacto con ustedes. Recuerden, Libera Cast a través de Spotify.